Ok, vamos a darle inicio a nuestra grabación, nuestro proceso, nuestra actividad del día de hoy, 22 de abril del 2021, donde tenemos una actividad, una clase espejo con el doctor Miguel Chajín Flores. Él es sociólogo, docente, conferencista, doctor, tiene un currículo bastante interesante. Fundamental hoy, lo que les decía, nos va a poner a pensar, inclusive a mí, yo estoy ávido también de escuchar al doctor Miguel Chajín en relación a ese planteamiento que teníamos constantemente en el proceso administrativo y que precisamente aquí unos estudiantes, Miguel, que ayer, esta mañana exponían el proceso administrativo iniciando desde la planeación, ¿no? Como tenemos, pues, desde hace mucho tiempo, arraigado y como dado por sentado, pues que ese es el deber ser, ¿no? Iniciar por la planeación, después vamos allá a la organización, dirección y después control, y que pues eso cierra el ciclo y que es espejo y se repite. Hoy tenemos pues al sociólogo banqueño que nos va a abrir pues y un panorama totalmente diferente, y él lo plantea producto de sus investigaciones científicas a través de la talentología. Habla pues que se debe iniciar básicamente es teniendo en cuenta el talento humano y que no comienza por la planificación. Bueno, me complace mucho pues estar participando en esta clase y bueno, espero dejarles como unas ideas y inquietarlos quizás. Obviamente también me va a agradar sus comentarios, preguntas con respecto a este tema, porque digamos que es básicamente también una especie de emprendimiento, ¿ya? Y fíjense que el concepto que le estoy planteando es un emprendimiento investigativo, ¿ya? No, difícilmente puedo decir que sea teoría, porque el problema epistemológico que hay detrás de una teoría es grande, o sea, cuanto a producción, publicaciones en revistas indexadas, comunidades científicas, etcétera. Entonces son unas ideas, ¿verdad? Que he venido trabajando, es decir, con el mayor rigor. He tratado de mi condición de investigador, pues, aplicarlo al tema. Pero eso no quiere decir que no tenga otros visos de tipo ideológicos, incluso, como ahorita lo comentaré, hasta religiosos. Pero lo que importa en el tema, ¿verdad?, académico es el sustento, la argumentación, la validez y bueno, estamos en el mundo de los paradigmas, así que pensémoslo como una propuesta, ¿no?, en el marco de los paradigmas. Yo quiero compartir pantalla. Este es el título que, ¿verdad?, que le he dado o que le dimos ya a la charla: ¿por qué construir la talentología? Entonces, quiere decir que es una justificación, ¿no? Aquí está planteado como un enfoque metateórico de la administración, o sea, tiene que ver con, ¿verdad?, la construcción de una teoría administrativa que es el resultado, pudiéramos decir, que de la triangulación o de la fusión, de la articulación de otras teorías. ¿Ya? Por ejemplo, uno en teoría administrativa puedes ver tradicionalmente la administración científica, ¿verdad? ¿Te acuerdas también de Taylor, cierto? La administración desde la teoría de las relaciones humanas, o de la teoría burocrática, ¿verdad? O de la teoría sistémica. Bueno, ya que ¿en qué consiste el enfoque metateórico? En un ejercicio de integración, ¿verdad?, epistemológica y disciplinar, es decir, desde el enfoque dialógico, yo le he llamado, ¿verdad? Esta es administración dialógica. Entonces, yo quiero, pues, presentarles aquí un trabajo que se ha venido construyendo con sus, bueno, antecedentes, y terminar como ¿verdad?, en la descripción de los temas centrales y la relevancia que puede tener tanto para la teoría administrativa como para su aplicación. Sabemos que de todas maneras la administración es una ciencia social aplicada, ¿no? Bueno,
Voy a hablarle como de unos antecedentes, ¿no? Y unas razones, ¿no? Por el cual pues, es importante avanzar en este proceso. Uno, entonces, lo que se busca, digamos, con esta ponencia o conferencia, como le llamemos, es como justificar bases filosóficas y disciplinares para una nueva perspectiva del desarrollo del talento humano. Aquí voy rápidamente a citar algunos referentes, solamente algunos, de lo que realmente pudiéramos articular para decir es necesario crear una teoría administrativa integrada, dialógica, y es necesario crear, ¿verdad?, la talentología, que ahorita pues me detendré entonces en eso, ¿verdad? Solamente estoy como proponiendo los fundamentos filosóficos, sociológico, político, económico, ¿verdad?, de esta nueva propuesta. Bueno, la idea de que por ejemplo, los programas de administración son recorte y pega, copia y pega de modelos. Ya lo decía Orlando Falborda, que un sociólogo nuestro, barranquillero momposino, que hablaba del eurocentrismo, o sea, de cómo, ¿verdad? Cuando aquí se piensa en un programa, siempre se imita el de los programas de otros contextos. O sea, hombre, estamos en Colombia. O sea, ¿qué es lo que debe saber un administrador en Colombia? Si estamos en Valledupar, entonces en Valledupar, o en Cartagena, o en Barranquilla. O sea, ¿qué es lo que debe saber? ¿Ya? O sea, bueno, sí, hay teoría general, pero también específicamente, ¿qué? O sea, cómo jalonar el proceso de desarrollo de la sociedad, de la economía, etcétera. Y ahora que digo de la sociedad y economía, uno de los grandes divorcios es separar la administración de la economía. O sea, los economistas a veces están muy distantes de la administración, pero igual los administradores están de espalda de la economía. Eso no debe, o sea, obviamente no debe suceder, porque entonces caemos en aquello, ¿verdad?, que Morán decía, ¿verdad?, ciencia técnico-instrumental. O sea, se te instrumentaliza la administración como una mecánica, como un trabajo mecánico, ¿verdad?, donde realmente no se piensa ni la sociedad, ni la persona, ni el futuro, ni el pasado, ¿verdad? Bueno, aquí hay un elemento fundamental, que es la integración metateórica. Este es un sociólogo, Reiser, ¿verdad?, norteamericano, que integró, digamos, hizo un análisis integrado de la sociología, o sea, relacionó teoría sociológica. Eso mismo es necesario hacer con la administración. O sea, es necesario un replanteamiento de la administración para que no se desconecte de las otras disciplinas y de la realidad. Klisberg, Bernardo Klisberg, nos habla de una riqueza paradojal. ¿Qué es riqueza paradojal? O sea, ¿cómo es posible que nosotros seamos pobres con tanta riqueza natural? O sea, eso es increíble, que América Latina tiene varios de los países más biodiversos del mundo, y sin embargo somos pobres, pero sin embargo nos saquean los recursos naturales. O sea, no es posible. Entonces, bueno, ahí tendríamos que pensar cuál es la cuota, la de responsabilidad que tenemos nosotros en esa, ¿verdad?, en esa pobreza. O sea, cuánto de nuestra pobreza se debe a la rapiña de los políticos nuestros, cuánto, ¿verdad?, al intercambio desigual. Por ejemplo, fíjate, el TLC con Estados Unidos es ventajoso totalmente para Colombia desde que comenzó. Cuánto, ¿verdad?, se debe a la imposición por ejemplo, del comercio internacional, como la Organización Mundial del Comercio, que le impone, ¿verdad?, qué es lo que Colombia debe exportar y qué es lo que debe importar. O sea, ¿dónde razones de tipo políticas, económicas, ¿verdad?, de nuestra pobreza? Pero también hay que pensar cómo superamos eso, porque si no vamos a seguir siendo, digamos, países periféricos, o como le quieran llamar, o de subdesarrollados, ¿verdad?, patios traseros de otras economías, por ejemplo la norteamericana. El colonialismo intelectual es un concepto, digamos, de Falborda, ese que nos lleva a que nosotros tenemos un complejo que impusieron los españoles acá, de que somos los indios y los negros, y que los indios y los negros no pensamos, ¿ya? Entonces, que el desarrollo está allá, y ellos son cuando vinieron y arrasaron con nuestras culturas, ¿verdad?, cometieron genocidio y todas esas cosas, y todavía lo siguen haciendo, que es lo peor. Y nosotros somos los que, en el lenguaje muy colombiano, nosotros somos los corronchos, ¿verdad? Por eso es necesario dar ya un grito de independencia también,
y que porque, mira, si Europa destruyó, Europa ya es un continente que está, y no solamente de Europa, puedes verlo también de Estados Unidos, ¿verdad? Que lo veíamos como las sociedades a imitar, son sociedades ya fallidas, ya en decadencia, ya esas sociedades por todos lados, en su economía, en su política, o sea, ya dieron lo que tenían que dar y en estos momentos se encuentran en franca decadencia. O sea, ¿para qué vamos a imitar? Lo que tenían que darnos ya no lo dieron. O sea, ¿por qué vamos a imitar eso? O sea, ¿por qué vamos a seguir colonizados y pensando que es que ellos son los que tienen que resolvernos los problemas? O sea, ¿por qué nosotros los latinoamericanos no pensamos nuevas formas de sociedad, no pensamos nuevas visiones de la ciencia? Eso es lo que plantea Orlando Falborda, pero en sus libros, como por ejemplo Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, uno de los libros de él. Economía infinita en planeta finito. Bueno, eso lo comenté ahorita, que es una crítica, ¿verdad?, de Omar Atouf. Omar Atouf, yo estuve en una conferencia de Omar Atouf, él es africano, canadiense, francés, bueno, no sé cómo decirlo. Omar Atouf a veces viene a Colombia. En una de esas, un amigo me invitó a que conversáramos unas 7 personas con él y nos hizo una pregunta que nos dejó a todos así como sorprendidos, porque una pregunta de esas insólitas. Nos preguntó, ¿ustedes creen que la tierra está bien administrada? O sea, ¿quién se hace esa pregunta? La tierra, o sea, como que dice, ¿quién administra la tierra? ¿Ya? Entonces, es una muy buena pregunta. Y una muy buena pregunta porque es que no podemos estar pensando, y ahí hay un concepto que por cierto plantea Falborda también, o que lo retoma Falborda, que es digamos, la localización, o sea, con la articulación entre lo global y lo local. O sea, cómo nosotros nos podemos articular al mundo, o sea, qué podemos tomar del mundo y qué podemos aportarle al mundo. Entonces, es obvio, la tierra está muy mal administrada. O sea, por eso es que en el solo hecho de todos los recursos naturales que se roban, ya, piensen en un departamento como La Guajira. Mira, cuando tú haces investigación sobre La Guajira, sobre los departamentos de Colombia, encuentras que La Guajira está un poquito por encima de Chocó, ya. Siempre son los peores en casi todo, todos los indicadores que tú quieras, ¿verdad? Tomando 5 o 6 indicadores sobre desarrollo. Entonces, ¿cómo es posible que con toda esa riqueza que tiene La Guajira siga siendo pobre, verdad? Obviamente, aparte ¿verdad?, de las dificultades de tipo culturales, etcétera, hay un problema también externo que resolver. Ya Felber, ¿verdad? Christian Felber decía, y no solamente es el único, son muchos autores, varios autores, que debería darse una... ya esto suena como a economía política, porque la parte política de la economía se la estuvieron quitando los neoliberales, la visión de que realmente la economía tiene que servirle a las comunidades, a la sociedad. La economía debe, digamos, supeditarse al Estado. Por eso también hay una perspectiva, ¿verdad?, digamos, de economía institucional que sigue creciendo, ¿verdad?, dentro de los teóricos de la economía. O sea, es necesario pensar en una economía del bien común. La economía del bien común no es economía comunista, o sea, porque nada de bien común tiene el comunismo, que realmente es tan malo como el capitalismo, porque de todas maneras explota, somete al hombre y empobrece. O sea, el comunismo en el mundo ha mostrado eso, el empobrecimiento de la gente, igual que el capitalismo. Así que no podemos escoger uno de los dos, más bien generar nuevas propuestas económicas, por ejemplo, algo que hemos venido hablando, llamándole asociativismo a eso. Ni es capitalismo ni es socialismo. Un premio Nobel de Paz, como por ejemplo Mohamed Yunus, habló de eso, ¿verdad? Habló incluso de la empresa social, ¿ya? Habló digamos, bueno, utilizó el concepto de capitalismo, pero un capitalismo más social, ¿ya? En ese sentido, bueno, ya otros plantean el problema del lenguaje es a veces difícil porque se incurre casi en lo mismo, pero es hablar, por ejemplo, ya el solo hecho de hablar de capital social, de capital humano, ya implica que realmente no es suficiente los factores tradicionales de riqueza, que es tierra, trabajo, ¿verdad?, y recursos financieros. O sea, ahí es donde aparece precisamente el ser humano.
Entonces, este último componente, los valores y el servicio, ¿verdad? En la administración, ¿cuál es el papel? Ya, pero no el servicio en el sentido de ser un recurso, una estrategia o un sector económico, ¿verdad? Para producir más dinero, como fue en su momento la teoría de las relaciones humanas. No, o sea, el servicio como la perspectiva de una administración para mejorar las condiciones de vida del ser humano, ¿verdad? Para realmente generar sociedades viables, ya que no lo son, ya no lo son. Ninguna sociedad en este momento es viable. Esto, así como hace 500 años vinieron los españoles, se robaron todo lo que pudieron y enriquecimos incluso a Europa, porque todo ese dinero terminó por allá en Inglaterra. Esas son las cosas a veces que no nos cuentan los historiadores, y eso impulsó de alguna manera, hubo una especie de engrase de la economía, ¿verdad?, inglesa, no era parasitaria como la española, y bueno, y después nos hablan de desarrollo del capitalismo y todas las cosas. O sea que nosotros volvimos, ¿verdad? Por lo menos le dimos elementos para el desarrollo del capitalismo industrial, y eso es algo, es un favor que todavía no dicen que le hicimos, ¿verdad?, a Europa. Bien, pensemos en otros elementos para ir aterrizando ya, digamos, en elementos más concretos de la necesidad de una teoría de la administración dialógica, y en este caso de la talentología. Voy a hablar muy rápidamente sobre ese cuadro, ya como categorías, digamos, del concepto de potencialidad. Desde el año 1994, desde la Universidad del Norte, fuimos construyendo una teoría, le llamamos desarrollo de potencialidades. Primero hablábamos de desarrollo potencial humano, después le quitamos el concepto humano, y no porque no implique lo humano, sino que es una teoría sistémica que puede aplicarse a muchas cosas. Entonces, pensamos que el concepto de desarrollo tiene que ver con elementos como oportunidad, necesidad, capacidad, acción y logro. O sea, que conforman, digamos, un sistema. O sea, ¿partimos de qué? Partimos de las necesidades, pero para poder satisfacer las necesidades es necesario tener algún tipo de capacidad, ¿verdad? Pero, ¿qué hace con tener capacidad si no actúa? Entonces, es necesario la búsqueda de satisfacción de esas necesidades a través de las acciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta tus capacidades. Las capacidades sirven cuando tienes oportunidad también. Entonces, ¿cuáles son? Fíjate que no se habla de amenazas allí, ¿ya? Y por último, cómo se interactúan eso y cómo hay una medida de satisfacción de necesidades que llamamos logro. O sea, si esa es la visión de desarrollo, ¿ya? Y le podríamos esquematizar, podríamos tomar como el ejemplo como, o sea, lo más elemental, una necesidad, por ejemplo, el hambre, ¿verdad? El hambre, pensemos en el hambre, ¿ya? Debe haber una capacidad, ¿verdad?, para satisfacer la capacidad física, biológica, como capacidad, por ejemplo, de tener algún tipo de recurso que me permita saciar el hambre. Pero yo tengo que hacer algo para satisfacer esa necesidad, y yo debo tener alguna oportunidad para poder hacerlo, ¿verdad?, para poder adquirir eso. O sea, de nada me sirve que a mí me digan en estos momentos que me pueden dar una beca en Harvard si yo no tengo la capacidad de hablar inglés, y si no puedo, ¿verdad?, siquiera desplazarme porque no tengo siquiera los recursos para hacerlo. Entonces, allá me pueden dar la beca, pero sencillamente eso no es oportunidad para mí. Oportunidad cuando yo la puedo aprovechar. Pero resulta que muchas oportunidades porque tenemos capacidad y sin embargo no las aprovechamos. Entonces hay, ¿verdad?, toda una situación ahí crítica con respecto al juego de esa variable. Ahora, si lo vemos en la perspectiva de la administración, aquí ya, digamos, nos centramos un poquito más en el tema de la administración. Las categorías básicas de una administración diferente son, para nosotros, organización, ¿ya? Y pensado en el contexto donde está esa organización, la categoría básica. Y en ese sentido, pudiéramos decir que bueno, sí, tú dirás, los procesos administrativos, la organización es un elemento, ¿verdad? Pero la organización, ¿qué? Mirada desde adentro, mirado como, o sea, de manera burocrática, como lo planteaba, por ejemplo, o una organización pensando en el contexto. Bueno, la planeación estratégica por lo menos vio la organización en términos de cuál eran las fortalezas y las debilidades con respecto al contexto. Entonces, la relación organización-contexto es una categoría básica para pensar, ¿verdad?, una perspectiva de la administración. Pero hay otro elemento, los valores. O sea, ¿dónde están los valores? O sea, y los valores dentro de qué concepción antropológica del ser humano.
O sea, si lo vamos a ver solamente de la visión del hombre económico y no lo vas a ver desde un hombre que, mire lo que pasa hoy en las redes y no nos damos cuenta. O sea, gran parte de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos gratis y las recibimos también gratis. O sea, tú haces, es cierto que para algunas personas por producir contenido en las redes le pagan algo, pero la mayoría de la gente, entre eso estoy yo tengo hasta un canal, ¿verdad? Y tengo años de tener ese canal y quién me paga por hacer un video y puedo demorar cantidad y gastar mucho dinero para hacer un video. Y ahí está. O sea que no podemos reducir el ser humano solamente a hechos de tipo económico, a transacciones económicas. Hay unos elementos que están allí, ¿verdad? Que hacen parte de la cultura, por ejemplo. Ahí están los valores. En la autonomía, pues sí, porque la autonomía es la capacidad de la persona de poder autorregularse. No sé, cuando decía hablando Falborda del costeño de que era dejado, ¿ya? Es decir, que más bien se adaptaba al medio más que transformar ese medio y que era una especie de hombre anfibio, o sea, que vivía en tierra cuando era época de verano y cultivaba en las aguas bajas intentaba, bueno, en las aguas bajas cultivaba y en las aguas altas pescaba. Entonces, es como el hombre icotea, es el hombre caimán, etcétera, o sea, un hombre adaptado al medio, un hombre ecológico, pudiera verse hasta eso como positivo, ¿verdad? Por lo menos no era un hombre depredador, el caso del costeño tradicional. Pero resulta que cuando tienes elementos, o sea, cuando se dan desequilibrios en la economía, ¿verdad? Local, y tienes allí recursos y no los utilizas, ahí sí el dejadismo es algo grave. O sea, poco emprendimiento que tú tengas es algo grave, ¿verdad? Pudiendo, ¿verdad? Mejorar tu calidad de vida, no hacerlo. Y ahí es donde aparece precisamente un elemento fundamental que es el talento, o sea, como un elemento, ¿verdad? Básico para pensar una nueva manera de ver la administración. El conocimiento, obviamente, no por algo le estamos diciendo que estamos en la sociedad del conocimiento y que es necesario el desarrollo de la planeación, ¿verdad? Que este conocimiento no solamente es un factor, ¿verdad? Es productor de riqueza, o sea, en todo lo que vemos nosotros, cualquier tipo de proceso, hasta para cosas más elementales, vemos que hay ciencia, ¿verdad? Hay ciencia aplicada a través, ¿verdad?, de tecnología y por lo tanto el conocimiento es un activo muy importante, ¿verdad?, dentro de cualquier empresa. No de casualidad también muchas empresas tienen departamentos de investigación y desarrollo. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el conocimiento juega un papel importante para definir un nuevo tipo de administración. El servicio. Ahora dirá, bueno, pero ¿qué servicio qué? Como sector, no, cualquier cosa, no importa si tú produces tornillos, ya finalmente tú puedes servir o sea, o no hacerlo. O sea, que, a ver, si nosotros pensamos que no nuestro manejo económico, ¿verdad? No debe estar ligado al servicio y que la visión es sálvese quien pueda y donde la empresa grande se come, ¿verdad? Absorbe al chico y la destroza. Entonces, ¿qué tipo o sea, de sociedad podemos tener? O sea, miremos, digamos, cómo, lo que entiendo yo, o sea, cómo son las empresas pequeñas y las grandes en Japón que cooperan, mientras que las empresas grandes aquí lo que hacen es empezar a anular a las pequeñas y que el mismo Estado favorece precisamente a las empresas grandes para que desaparezcan las pequeñas. Y resulta que gran parte de la economía, por ejemplo, colombiana, la sostiene precisamente la empresa pequeña. O sea, son contradicciones que hay allí. O sea, que esto es cambiar la mentalidad, ¿verdad?, del empresario que come hoy, pero que mañana él mismo puede desaparecer. Fíjense que las grandes empresas generan clúster y los pequeños no lo hacen. Entonces, allí, ¿verdad?, pudiéramos ver que precisamente la teoría administrativa falla, porque no estamos incorporando esos elementos por el divorcio que hay entre administración y economía. Y por último, el componente, ¿verdad?, de la integración, ¿verdad? Y pensando, digamos, en la satisfacción del cliente interno, externo, de los, ¿verdad?, de los dueños, de los socios, de las empresas. O sea, cómo, por ejemplo, generar procesos, ahí que estamos hablando, por ejemplo, de asociativismo, de actores, donde la sociedad civil, donde la empresa privada, donde el Estado juegan un papel importante para dinamizar la economía.
Bueno, entonces, bien. Yo creo que me va a tocar por el razón del tiempo y porque no quiero usar volarme varias cosas allí, ¿ya? Y aterrizar, porque dirán ustedes, ¿y dónde estaba el talento allí? Buena pregunta, ¿cierto? Porque hemos estado diciendo, o sea, ¿qué es lo que está, cuál es el marco para pensar en el talento? O sea, yo creo que todo lo que se ha dicho hasta ahora es pensando en el marco, pero siempre es importante, y precisamente por eso es que gran parte del problema de la administración hoy es que cerró tanto el marco que realmente un administrador parece que no supiera nada. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un administrador no sepa de geopolítica? ¿Ya? Es fundamental que sepa de geopolítica. ¿Cómo puede un administrador no saber de sociología o de economía o de comunicación? O sea, en un mundo, ¿verdad?, globalizado. O sea, pues, ahí es donde está en gran parte el problema de dejar lo peor al ser humano por fuera de la misma administración, y eso es lo que ocurre muchas veces. Miren, algunos elementos que a través de la Fundación Consultora de Talento Humano, es una fundación que yo creé hace más de 10 años, y que a través, digamos, de la cátedra yo he estado, digamos, ofreciendo, incluso a veces hasta gratuitamente, en la Universidad del Atlántico. Bueno, no era gratuito, habían dos asignaturas de electivas de contexto, que le llamaban allá, de desarrollo de talento humano y proyecto de vida y desarrollo organizacional y gestión de talento humano, por lo menos por 5 años, estuve desarrollando esa cátedra. Bueno, ahora con la Universidad Libre le hablo de emprendimiento y liderazgo dentro de este marco, pero con la Fundación Consultora de Talento Humano a muchas comunidades, incluso hubo una red, ya está inactiva, Red Viva de Colombia, así se llamó, que yo les ofrecía diplomados gratis a decenas de ONGs, o sea, 30 ONGs, ¿verdad? Y por varias veces lo hice. Para niños que pudieran, ¿verdad?, a través de esos diplomados, digamos, y hasta se le buscaban una especie de estímulos por proyectos que generaran, ¿no? Entonces, era una forma digamos, aportarle a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil, en este caso a las ONG, una manera ¿verdad?, de ver el problema del desarrollo y de los retos. Por ejemplo, mire, nosotros aquí en el Caribe colombiano, si comparamos 3 regiones del país, los 8 departamentos nuestros, con los 6 departamentos que se dice que tiene la región centro-oriente, con sede, digamos, con eje en Bogotá, y la occidente con eje en Medellín, somos la región más atrasada del país, ¿ya? Entonces, y yo diría, y por aquí, a ver, ¿por dónde, entre comillas, ¿ya?, entre comillas, entró, ¿ya?, el desarrollo, entre comillas, al país? Fue por aquí. ¿Y cómo era la costa? ¿Cómo era, o sea, cómo era Cartagena? ¿Cómo era Monpós? Tuvo universidad, ¿verdad? Creo que tuvo la segunda universidad en Colombia, Monpós, ¿ya? Mire, yo soy del Banco Magdalena, ¿ya? Es triste la historia del banco, porque el banco tuvo fábricas, por ejemplo, de gaseosa, de jabón, es más, hubo una fábrica de un licor, ¿ya?, que ganó un premio en París, como en su momento, como ¿verdad?, el ron más exquisito del mundo. O sea, a ver, dirán otro, bueno, ¿qué cosa para...? No, pero tenía fábrica de jabón, tenía o sea, muchas fábricas, y vaya a ver qué fabrica en el banco, de cosas se hará pan, ¿no? ¿Ya? O sea, es una cuestión lamentable, realmente. Desde el banco se exportaba a Europa, ¿verdad? Se exportaba. Entonces, es triste, ¿verdad?, la condición del Caribe colombiano, pero triste, obviamente, la condición de Colombia, triste la condición de América Latina. Tiene unas condiciones muy parecidas. Y ahí es donde comienza también el tema de esta reflexión, y es, bueno,
finalmente, si no cambiamos nuestra manera de entender, digamos, el desarrollo, de empoderarnos del desarrollo. Fíjense, ahí hay una teoría, esta teoría del temperamento es una teoría antiquísima, 500 años antes de Cristo, ya, por Hipócrates. Esa teoría nos está permitiendo, ¿verdad? Obviamente dándoles nuevos indicadores, dándole una explicación diferente a la que le dio Hipócrates, ya, pensar en cómo puede aplicarse eso para determinar estilos de liderazgo, perfiles laborales, ya, estilos de pensamiento. Y bueno, y tenemos una serie de seminarios en esa parte, ¿verdad? Porque obviamente si vamos a pensar en una empresa, vamos a pensar cómo es la forma de pensar de las personas que están allí. O sea, no todos somos buenos en todos digamos, los puestos de trabajo y para todos los roles de una empresa. Ya, algunos deberían estar de pronto más bien en planeación, otros deberían estar en venta, otros en la dirección. Entonces, ahí hay un componente de verdad importante, poder determinar a través de algunos instrumentos esos perfiles, esos estilos y poder potenciar digamos, la organización. Porque, a ver, tú dirás, bueno, está bien, aquí hay un problema, porque es que ese razonamiento circular nos afecta mucho. Dice, lo que pasa es que somos pobres. Bueno, le estás dando demasiado valor al tema, ¿verdad? Económico, ¿ya? Y de pronto, y eso quiere decir que tú no puedes hacer nada con lo que tienes, o sea, ¿no? Porque no tengas muchos recursos tangibles, por lo menos el tema de recursos financieros, pero tienes otros recursos. ¿Como qué recursos? Por ejemplo, el capital social, ¿ya? Grupos de personas que pueden asociarse, que pueden generar, por ejemplo, cooperativas. Entonces, no me digas que es que solamente el capital financiero es fundamental. Hay varios capitales. Está el capital intelectual. Porque es que, a ver, ¿de qué nos sirve ser científicos o ser profesionales si estamos totalmente descontextualizados a nuestro, ¿verdad? A ver, el mango se pierde, me doy a entender, o sea, los peces se pierden, la riqueza más grande que en estos momentos el recurso natural más valioso, bueno, siempre lo ha sido es el agua, ¿ya? Y vamos a quedar sin agua porque ya entró en bolsa de valores, se van a apoderar del agua, la élite mundial se va a apoderar del agua. Miren, ahí en el acuífero de Guananí hay una base, ¿verdad?, militar, o sea, en Bolivia, una vez, una transnacional de los servicios públicos, ya privatizó una vez hasta el agua lluvia, o sea, buscando en internet, hubo algo que le llamaron guerra del agua allá. O sea, es espantoso. Y nosotros estamos llenos de agua, pero el agua muchas veces lo que hace es, y somos damnificados, todos los años somos damnificados del agua. ¿Por qué no hay una cultura del agua? Los zenúes tenían una cultura del agua. Los zenúes, imagínense, mil años antes, ¿verdad? De este momento. Y tenían, ¿verdad?, un sistema de riego y todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué hoy nosotros con todos estos recursos no salimos adelante? No, ahí hay un problema tremendo, o sea, un problema de tipo cultural, un problema de pensamiento. Aquí hay un concepto, meta, inteligencia y pensamiento divergente. ¿Ya? Entonces, los niveles metacognitivos, ¿verdad?, de pensamiento. O sea, nosotros tenemos que, ¿verdad?, desarrollar pensamiento, no solamente el pensamiento crítico, creativo, ¿verdad?, y las habilidades tradicionales de pensamiento, sino poder ser consciente de nuestra manera de pensar, ¿ya? O sea, poder hacer introspección, o sea, poder pensar el pensamiento, o sea, poder identificar en qué somos buenos y en qué no, ¿ya? O sea, que cada uno de nosotros o sea, ocupe su lugar y explote. Y aquí en esta parte tengo que hacer el principal reconocimiento porque sé cuál fue el origen para pensar en la potencialidad de desarrollo y posteriormente en la paleontología. Fíjense que pues yo diría que tuvo un origen religioso. ¿Ya? Yo me encontré con algo, una parábola bíblica, búscala por allí en internet, parábola de los talentos. ¿Ya? Es bien interesante esa parábola de talentos. Claro que la saqué de contexto, le saqué de la aplicación en el texto bíblico y me puse a pensar que efectivamente es totalmente válido. ¿Ya? Se trata, ¿verdad?, de una persona, voy a decirlo muy rápidamente, de una persona que tiene un cierto recurso. Es más, yo he aplicado esa parábola de los talentos, tiene un cierto recurso, en este caso financiero,
y a 3 personas le da diferente dinero, talento es una moneda antigua, diferente dinero, pensando que a cada quien le estaba dando según su capacidad. Mire lo importante de la laboral, no le dio conforme la necesidad de cada uno, sino conforme la capacidad. O sea, el que tenía menos capacidad le dio menos y al que tenía más capacidad. ¿Y qué hizo el que tenía menos capacidad? Ya enterró el talento, o sea, enterró la moneda. ¿Ya? Mientras que los otros dos trabajaron y explotaron, ¿verdad? Y produjeron. Y ahí hay un tema, ¿verdad? Bien interesante para nosotros, porque es que tenemos talentos enterrados. O sea, nosotros no es para que seamos, mire, muchos de los países que se consideran desarrollados caen en cualquier departamento de Colombia. O sea, no hay derecho. Esta es una de las razones por las que yo realmente me convertí en sociólogo y en investigador. ¿Ya? Es que no hay derecho, o sea, no hay derecho para ser pobre. Ya que seamos pobres por cualquier otra cosa, ya, pero no por falta de recursos. O sea, si somos pobres, miren, esto les va a molestar bastante y lo voy a decir con plena conciencia. Le va a molestar porque yo sé que estoy hablando para gente de Valledupar. ¿Ya? A mí me parece, y mire la expresión que voy a utilizar, espantoso, espantoso. La canción La Plata de Diomedes Díaz y La Caja Negra de este señor Enrique Díaz. Si tú haces el análisis de esas canciones, pues, o sea, ¿cómo no van a ser pobres la gente? O sea, escuchando esas canciones, pensando que eso es, o sea, ¿cómo es que tú vas a pensar que la plata es para gozársela con mujeres, ¿verdad? O sea, tú no estás pensando en los hijos, tú no estás pensando, ¿verdad? Porque es que, ¿verdad? Si tú ves, pues búscate un documental, por ejemplo, muy bueno, me parece, ¿por qué los colombianos somos pobres? Y mira cómo piensa un japonés con respecto al futuro de sus hijos. Mientras que aquí la gente está pensando de que, ¿verdad? Que se gana. Hay pescadores. Yo conocí pescadores aquí en Barranquilla. ¿Ya? Conocí pescadores. Hace 20 años que podían ganarse en una faena de pesca de un día para otro, en buena, 1 millón de pesos, pero 1 millón de pesos, ¿verdad? Que se lo gastaban con prostitutas y tomando whisky. O sea, entonces me vas a decir que es que somos pobres porque yo no estoy diciendo que seamos pobres exclusivamente por eso. Pero es que con esa manera de pensar, ¿cómo no vas a ser pobre? De hecho, mire, la sociedad norteamericana dejó de crecer, ¿ya? En el momento en que surge la sociedad del consumo y la gente comenzó a endeudarse, porque la cultura puritana en Estados Unidos era otra, ¿ya? Era ahorrar para los hijos y era invertir. Y tú no gastas lo que no tienes. Pero ¿qué vino después? ¿Verdad? Vino con que realmente, o sea, tienes que cambiar y tienes que cambiar, y entonces ahí entran los conceptos de obsolescencia programada y percibida, y entonces, y eso mismo, ¿verdad? Subsiste hoy, que tú tienes un teléfono celular bueno y vienes y lo cambias por otro, ¿verdad? Sin necesidad de hacerlo. Y en vez de tener un televisor en tu casa tienes 4 y 5. Y en vez de tener, ¿verdad? Un carro en tu casa tienes 3 o 4. O sea, por eso, ¿cómo vas a salir, ¿verdad? De pobre? ¿Cómo te vas a convertir en empresario? ¿Cómo vas a jalonar el desarrollo de un país con una cultura así? O sea que nuestra cultura nos empobrece. Esta cultura que nosotros tenemos, ¿verdad? Que considera que el trabajo es una maldición. ¿Quién ha dicho que el trabajo es una maldición? Por eso, Max Weber, ¿verdad? En ese libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, dijo que el pensamiento de los protestantes había ayudado al desarrollo capitalista. Es que para los protestantes el trabajo no es una maldición, es una bendición. Es sabroso trabajar. Yo trabajo aunque no me paguen. ¿Ya? Siempre estoy haciendo algo. ¿Por qué? Porque, o sea, si no trabajas, ¿qué eres? O sea, pues no me estoy refiriendo al trabajo para ganar plata, entre otras cosas. Se dice, por ejemplo, Robert Kiyosaki dice, los ricos no trabajan ¿verdad? Para hacer dinero. Los pobres son los que trabajan por dinero. Porque por el dinero, ¿verdad? Satisfacen necesidades. No, trabajan por algo más. Entonces, ahí tenemos que entender el tema del talento. O sea, ¿te gusta tu trabajo? ¿Ya? ¿Te realizas como persona? ¿Le sirves a la sociedad? O sea, ¿así funciona el sistema educativo? ¿O nos estamos volviendo profesionales solamente para ganar plata? O sea, miren la diferencia grande que hay entre la manera de pensar una y otra cosa. ¿Ya? Pero la mayoría de la gente estudia una carrera para ganar plata, no porque le guste. Yo tengo una de las peores profesiones que puede haber, sociología. ¿Y para qué sirve un sociólogo en Colombia? Hace 30 años servía para volverse guerrillero.
y yo hice mis pininos entonces con el ELN. Era predominante del ELN cuando nadie sabía, allá en el banco. ¿Ya? Soy, y ni siquiera al sociólogo se le reconoce. Y yo he vivido de la sociología. Ya, yo he vivido de la sociedad. Ahora, no tengo dinero. Es que a mí no me ha interesado nunca, ¿verdad? Esa idea. ¿Ya? Pero sí he tenido una vida plena. O sea, me gusta lo que hago. Y eso es lo importante. Y si fuera el dinero, se consigue también con la sociología. Tú puedes conseguir dinero con la filosofía. O sea, investiga cuántos filósofos en el mundo son, ¿verdad? Líderes, dueños, ¿verdad? Gestores, empresas, y encontrarás, ¿ya? Encontrarás filósofos gerenciando. Entonces, bueno, entonces el tema aquí es un replanteamiento de la manera, ¿verdad?, de entender el tema del talento. Y aquí están, ¿verdad?, los conceptos de potencialidades y de toque sistémico que creo que ya toqué, igual que otro concepto aquí que es el de la resiliencia, ¿verdad?, que es importantísimo porque, bueno, cuando se rompe el tejido empresarial, por ejemplo, todas estas cosas que hemos vivido aquí en la costa y en el país, de los desplazamientos y todo este tipo de cosas, y entonces en estos momentos tenemos que ser resilientes, ¿ya? Pero yo le diría que tendríamos que ser resistentes y resilientes. Aquí lo único que nos salva en estos momentos, hoy con más razón, es pensar. Nos salva, o sea, nos salva es el talento. O sea, si no pensamos, o sea, no somos viables. Hoy nos salva precisamente el talento. ¿Ya? O sea, si no pensamos, otros piensan por nosotros y no crean que están pensando para favorecernos, porque así no funciona el mundo. Agradecidísimo contigo, Miguel, y muchachos, con ustedes pues por la compañía y con la intención de siempre dejar pues esa, como les digo yo, esa semilla ahí para ese pensamiento crítico, que es lo más importante. Ese abrazo activo y respetuoso para ti y para todos los participantes.